Gente? Bienvenidos a Gigantes de la Música. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir de este señor? Me podría pasar la hora entera yo hablando de él y sin que él hable, pero pues mejor hagamos todo con un preámbulo corto y simple y sencillamente les voy a decir el rey Midas de la música, el señor así con letras de oro, Abel de Luna. Mi estimado, qué gusto verle y se lo voy a decir aquí porque se lo dije fuera de cámara. Qué bien se mira, ¿eh? Está igualito. Parece que los años se detuvieron ahí con usted. Es que no dejo que pasen, chavita. No, me da gusto saludarlo, un placer estar con usted. Ya nos conocemos de hace muchos años. Yo creo que tenemos historia en la música, tanto usted como yo, y en la radio y en todo lo que hacemos. Y la verdad que es un placer saludarlo y conversar con usted, porque Dice que no lo hacemos normalmente. sí, varios de los que he entrevistado se acuerdan mucho de usted y hablan cosas muy bonitas de usted. Y yo tengo, y dentro de las pláticas yo he dicho que la primera vez que yo trabajé en un evento grande fue gracias a usted. Ah, caray, ¿dónde fue Evento eso? No me acuerdo. en Los Ángeles, Ah, California, Los ¿se acuerda? Ángeles, ok. Que me dijo usted viene para presentar a los muecas. Ah, ok, ya Y me no sé acordé. qué problema hubo ahí con el encargado que iba a presentar a Caminantes y me dijo usted, Chavita, pues se va a aventar a muecas y se va a aventar a Caminantes, pues a darle. Fue en el Convention Center, ¿no? Y en el Convention En Los Center, Ángeles, sí, tienes razón. exactamente. Y Sí. luego después, en Oxnard, llevamos a cabo el evento más grande en la historia de esa ciudad. Me acuerdo que el Brown Bear me dijo, quiero que grabes a todos los que puedas y agarres un buen elenco. Pues el primero en mi lista, el señor Abel de Luna, y le llamé, yo dije, no, pues seguro me va a decir, pues ahí está el tiempo y los ticas que iban empezando. Vaya mi sorpresa que me dice, ¿qué quiere, chavita? Le dije, no, pues ¿qué me puede dar? Le dijo, ¿qué le parece si le doy a los caminantes, los muecas, el jefe y su grupo, los zorros, el tiempo y los ticas? Y yo casi me caía para atrás. Le dije, ¿cómo? Y pues metimos todo eso, además le anexamos a Industria del Amor, Anhelo y a Héctor Wow. Torres. Y yo creo que fue el batacazo en la historia de la música en Oxnard, California, en el Parque del Sol. Me acuerdo que fuimos, no me acuerdo el nombre del parque, pero sí me acuerdo que fue un evento chulada, grandísimo, mucha gente. Y son las cosas bonitas de este negocio, ¿no? Que de repente nos toca participar y hay parte de la historia ahí que se queda, ¿no? Y lo que terminó por llenar mi corazón de agradecimiento con usted fue que me vengo a esta ciudad y resulta que el señor Abel de Luna tiene una radio en Santa María. Y yo dije, ¡la torre! ¿Y cómo le vamos a hacer? Y pues ándale que yo no me animaba a llamarle al señor de Luna para empezar a hacer promociones, porque yo decía, no, pues cómo me va a dar a mí promociones si tiene su radio aquí. Y nos encontramos en algún evento y usted me dijo, ¿por qué no me ha llamado? Le digo, no, pues ¿cómo le llamo? No, no, pues eso es aparte, usted y yo hemos trabajado bien, hay que seguir trabajando. Y por ahí un pajarito me contó que en una ocasión el encargado de su radio le dijo, oiga, pues ¿por qué le está dando todo eso a ese y nosotros qué? Y que su respuesta fue, ese trabaja muy duro, le echa muchas ganas y lo que hace lo hace bien hecho y usted no me llama, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hago? No, pero eso es lo bonito, chava, que nos conocemos, que hemos trabajado y que hacemos cosas juntos. Y la verdad que muchas veces lo hacemos sin pensar en ganar dinero, Ujú, sino más bien en la satisfacción de hacer algo bonito, algo grande para nuestro público, ¿no? ujú. Pues Creo que bueno. es muy importante. La idea del programa, señor de Luna, es saber no del personaje, porque pues a usted quién no lo conoce, sino quién es Abel de Luna, porque muchos pensamos que es mexicoamericano, otros piensan que es mexicano. Entonces, ¿por qué no empezamos desde el principio? Hábleme de su infancia, por favor. Wow, no, allí ya me llegó por otro lado. Wow. La verdad es, y tiene razón, muy pocas veces hablamos de la infancia, de la niñez. Yo nací en un rancho que se llama la Colonia Modelo y lo conocen como La Leona, Ujú, en el estado de Zacatecas, un ranchito que está entre la ciudad de Fresnillo y la ciudad de Jerez, casi a la mitad. Me tocó ser campesino muy pobre, que me acuerdo, y a veces se me salen las lágrimas de tristeza porque te acuerdas de la pobreza. ujú, Y también me da satisfacción y orgullo porque esa pobreza que tuviste de niño te ha hecho o me ha hecho
luchar y crecer para vivir mejor y que mis hijos tengan mejor vida y mejor educación. Pero sí, sí me tocó sufrir ahí, trabajar en el campo con mis papás. Y también me tocó sufrir, pues es una área muy, muy pobre, no llueve casi, hay mucho desierto. Entonces siempre sufríamos para cosechar, pues en realidad sembrábamos maíz y frijol. Comíamos muchas tunas, porque eso había muchas ahí. Pero sí fue una niñez triste que a mí me duele, y de ahí como a los 6 7 años la familia se movió a Ciudad Juárez. Mm, Entonces yo llegué a Ciudad Juárez, y eso porque mi papá y mi hermano se habían venido habían arreglado la residencia legal, porque mi papá ya había estado acá en Estados Unidos cuando era niño. ujú. Y después se fue cuando la Segunda Guerra Mundial, no sé qué pasó, que a los mexicanos que estaban, primero los trajeron a trabajar y luego ya cuando se acabó la guerra los regresaron a México. Y mi abuelo fue uno de ellos. Entonces nos movimos a Ciudad Juárez, y tú sí sufrí en Juárez, batallé porque pues no había que comer. Pero siempre he sido muy trabajador y siempre he sido muy luchador. Y allí me eduqué, fui a la escuela primaria, y yo tenía muchas ganas de estudiar y ser un profesionista, pero no había dinero. Yo hice una carrera comercial, lo Mm, que llaman allá, bueno, yo estudié para ayudante de contador y para secretario, wow. una academia comercial. Y la verdad que me fue bien, aprendí mucho, y trabajé en Ciudad Juárez como un año, año y medio de ayudante de contador. Y de ahí, como ya mi familia, mis papás, mis hermanos ya vivían en California y habían arreglado su residencia acá. Y yo me ofrecieron que me viniera con ellos y que había posibilidad de seguir estudiando. Y la verdad es que llegué a la casa de mi hermano mayor, al condado de Napa, la ciudad de Calistoga. Y cuando yo vi, pues no había muchas posibilidades. Primero, no había nada de mexicanos allá, eran muy pocas las familias mexicanas, excepto cuando era el tiempo de la pizca o de la poda, sí llegaban mucha gente a trabajar, pero se iban cuando se acababa. Entonces, estudiar era casi imposible, aparte muy caro. Y opté por trabajar trabajé como cerca de 2 años en la agricultura, anduve sobre todo en las uvas, podando y piscando uvas y todo el trabajo de las uvas, de las peras. Me tocó trabajar piscando tomate en el área de Davis, para el lado de Sacramento. Me tocó una semana que fue drástico, nunca se me olvida y lloro cada vez que me acuerdo. Piscando lechuga en el área de Salinas. Mm, Piscar tomate y piscar lechuga es lo más peor que yo he experimentado. Y seguí estudiando en la noche y aprendiendo. Yo siempre que llegué traté de aprender el inglés. Los famosos libros que había y que todavía hay, pero antes todo el mundo teníamos, de libros que decía Aprenda inglés y maestro. ujú, Y luego también había unos discos LPs ujú, que también te enseñaban. Y yo sí compré, yo decía que la mayoría de la gente compraba, pero no invertía en el tiempo en estudiarlos. ujú. Y yo puedo decir que yo sí le invertía mínimo media hora, una hora diaria tratando de aprender porque yo pensé que era muy importante aprender el idioma. Y me defendí. Ya después yo era el traductor de todos los parientes y paisanos. Oye, Abel, vamos a la tienda porque quiero comprar una camisa o quiero comprar otra. O cuando se enfermaban, que había que ir al doctor. Oye, Abel, ayúdame porque pues, no tampoco hablaba tanto, pero más o menos. Ujú. Pero anyway, esa es parte de la niñez que lo agradezco, y sí viví en una familia muy humilde, pero muy unida, muy trabajadora. Mi papá fue muy trabajador, mi mamá fue increíble, trabajadora. A ella nada se le dificultaba, todo lo hacía, aunque no sabía leer ni escribir, pero para ella nada era imposible, y creo que aprendí mucho de ella y aprendí el trabajo y el respeto de mi papá. ¿Cómo se llamaban sus papás, señor? Mi papá se llamaba Pedro de Luna y mi mamá Inés de Aro. Yo llevo los dos de Luna y de Aro. Oiga, Apellido de Abolengo. sí. Pobre, pero de Abolengo.
Bueno, eso fue antes, porque gracias a Dios esos apellidos de abolengo, pues en un momento quedaron perfectos donde deberían de quedar. Ahí quedaron, tienes razón. ¿Su papá entonces campesino también y su mamá también o su mamá era ama de casa? Mi mamá era alma de casa, pero también trabajaba. En México yo me acuerdo que pues toda la familia trabajábamos en el campo y llegaban de trabajar y se ponía ella y las hermanas o lo demás a hacer las tortillas y los frijoles y lo que pues, teníamos para comer y usaban el metate para moler El maíz. el maíz. Ujú. Igual, pero trabajábamos en el campo. A qué edad era eso? ¿Qué edad tenía usted cuando pasaba eso? Yo creo que yo tendría, trato de acordarme, yo creo que yo comencé pues, sí, desde que me acuerdo andaba en el campo, trabajando con ellos, lo que le llamábamos el barbecho, ¿no? Ujú. Donde sembrábamos frijol, maíz. Y yo tenía 2, 3 años y ya andaba ahí y después, y yo tendría, no sé, 5, 6 años que yo era ya ve que antes había, y no sé todavía hoy, me imagino que todavía, las famosas yuntas de mulas Claro. o de bueyes, ¿no? Ujú. Y anda una yunta adelante abriendo la tierra Ujú. y el medio va el que siembra, el que tira la semilla, y atrás va otra yunta cerrando, tapando la semilla. Bueno, yo era el sembrador y me acuerdo que un tiempo un tío necesitaba ayuda y me fui a trabajar con él como 2, 3 semanas. Pero hijo, trabajaban mucho, era muy pesado. Yo llegaba a la casa muerto porque mi tío y sus hijos eran muy trabajadores. Le metían, no sé, 8 o 10 horas o más. Y allá no había horarios o No, salías en la de sol madrugada a y sol. regresabas en la noche. Sí, sí, sí. Como decía Juan Gabriel, de sol a sol. Sí, exactamente. Oiga, Esa es mi experiencia de niño y sí, la verdad que me acuerdo y digo, fue triste, pero no conocía otra cosa. Pero ujú, siempre pensé que había algo mejor y que había que trabajar y había que ser disciplinado, pues para buscar algo mejor. ujú. Y sigo pensando todavía lo mismo. Su venida a Estados Unidos, ¿a qué edad fue? Yo llegué acá a los 19 años. ¿Y se vino legal o ilegal? No, gracias a Dios me vine legal. Primero porque mis papás o mi papá y mis hermanos ya estaban legales acá. Eso Ujú, fue, en aquel tiempo era más fácil. ujú, Y aparte, donde yo era ayudante de contador, que era el Campestre Juárez, donde todos los ricos van son los socios de la ciudad, y ahí hay canchas de tenis, alberca para ir a nadar, allí hay el campo de golf más importante de cada ciudad. O sea, ellos eran para su diversión de la gente acomodada de Juárez. Y ujú, como yo siempre estaba ahí y a veces los socios necesitaban ayuda de alguna cosa o querían pagar cuotas o una pregunta, y entonces se dirigían a mí, conmigo, porque yo siempre les ayudaba. Y sobre todo los domingos que llevaban invitados, yo trabajaba extra el domingo porque varios socios de Juárez y del Paso llevaban invitados y cada invitado le cobrábamos una cantidad para que pudiera participar. La que era la embajadora de la embajada de Ciudad Juárez, lo que le llamamos comúnmente el consulado ujú. de Juárez, era una señora y cada domingo iba a jugar golf. Y varias veces me pedía ayuda de alguna cosa o algo, me saludaba. Y un día que yo ya me había hablado con mi papá y mi hermano que dijeron que me viniera para acá. Entonces se me ocurrió y le pregunté a ella, le digo, oiga, pues tengo esta posibilidad y me quiero ir para allá porque quiero estudiar, quiero prepararme mejor. ¿Qué hago? Y ya sabía lo normal, tú llenas una aplicación, ya sabes qué papeles tienes que tener, pero ahí lo importante es que, y todavía lo hacen, llegas a las 3 4 de la mañana a hacer fila Ujú. para ser de los primeros que te toque, ¿no? Y me acuerdo que la señora dijo, Consígueme estas cartas, o sea, y no hagas cita ni nada. El día cuando las tengas, el lunes yo no trabajaba, porque era cuando descansábamos los empleados. Entonces dijo, vas a verme y no hagas fila ni hagas cita. Llegas y pregunta por mí. Wow. Entonces un lunes, ellos abrían a las 8 de la mañana, yo llegué como 7:30 a la embajada o al consulado. Y, y le digo al policía que estaba cuidándole, yo tengo una cita con esta señora, que es la embajada, la jefa de todos. Y el policía no me creyó.
Así como que dijo, está loco este, ¿no? Y me dijo, no, pues no puedes, a ver si viene ahorita ella para preguntarle. O sea, pero me trató mal. Y yo, Ujú. de modo. Y en eso que estaba él terminando de decir eso, la señora pasó por la parte de atrás de él y yo le alcancé a ver y le hablé, le grité, le hablé y me contestó y se arrimó y me dijo, pásale, déjalo pasar. Entonces el policía se asustó, dijo, ah, caray. Y me llevó a su oficina directamente y me dijo, ¿qué papeles traes? Le enseñé las cartas o lo que necesitaba. La revisó, dijo, todo está bien. Ve a la caja y paga 20 o 30 dólares o algo así que costaba. Y ya fui y me dijo, en 3 días tienes tus documentos listos, ven por ellos. Ya no hagas, ya no, tampoco hagas fila, nomás ven por ellos. Y fui y antes de una semana yo ya estaba listo para venirme. Wow. Mi papá estaba en ese tiempo con nosotros en Ciudad Juárez y optamos por venirnos él y yo manejando a California, a Calistoga, al área de Napa. Y de ahí lo demás, pues ya Que trabajé mucho y me llegó a hice trabajar a la uva, ¿no? llegué a la uva, que no es tan difícil, pero sí, yo no estaba acostumbrado a... Lo de niño trabajé mucho en el campo, pero después ya no. Pero igual, pues uno llega, y en aquel tiempo, y más en el norte de California, no había nada, sobre Mm, todo en el condado de Napa, yo me acuerdo que cuando mucho había unas 6, 7 familias mexicanas que vivían ahí, porque en tiempo de la pizca llegaban mexicanos y tejanos, que venían mucho la gente de Texas a la pizca de las uvas. ujú. Y sí llegaban al Valle de Napa, no sé, 2, 3 mil personas. Pero se acababa la pizca y todo el mundo se iba, ¿no? ¿En No qué había año fue nada. esto? ¿Perdón? ¿En qué año fue esto? Yo llegué el 66, enero del 66. Malo para las fechas, pero esa no se me olvida. En Bueno, enero, en enero, al principio de enero del 66. ahora, ¿siguió con sus estudios acá en Estados Unidos o a qué se dedicó? No, no a trabajar en el campo. No había otra. Pero ahí es cuando le digo que yo, aparte, pues no tenía nada que hacer, no había nada que hacer. En ese tiempo, nada de que había televisión en español o radio en español, no había nada. Entonces yo optaba yo traía libros y me encantaba leer libros, pero sí les metí varias horas a estudiar inglés con los famosos libros esos. Me iba ya al campo donde estaban las uvas y las viñas, donde nadie me veía, y ahí estaba yo hablando inglés y escribiendo frases y todo. Y sí, en 3 meses, 6 meses, yo ya me defendía un poquillo, de perdida me comunicaba en inglés, ¿no? Ujú. Pero eso fue lo que hice. Después ya, sí, tomé clases en el colegio de Napa en la noche para tratar de aprender un poco más, ¿no? Pero ya ahí surgió el negocio y me dediqué 100% a los negocios y ya no seguí estudiando. ¿Cuál fue el negocio? ¿Cuál fue el primer negocio? En el Valle de Napa había una tiendita que era el papá de este muchacho era un español que había llegado muchos años antes. El hijo era más gringo que español, no hablaba casi nada de español. Y era una tiendita donde primero todos los vecinos del área ahí compraban, porque así era el sistema de antes. Ujú, Pero comenzó a poner algo de cosas mexicanas. ujú, O por ejemplo, en aquel tiempo se usaba que los campesinos hacíamos nuestras propias tortillas. ujú, Y hacíamos tortillas de harina de una marca que era muy famosa, harina La Piña, ujú, que la comprábamos de bultos de 25 libras. Él vendía algunas cosas mexicanas, entre ellos también ahí vendía revistas y periódicos. No tenía un surtido tan grande porque él vendía lo que le mandaban, ¿no? Inclusive vendía discos, los famosos LPs, ujú, ujú, pero tenía una raca de esas que le cabían como 80 discos. O sea, tenía algo, pero muy poco. Y yo iba allí a comprar algunas cosas y a comprar revistas y periódico y me hice muy amigo de él. Y como más o menos ya me defendía con el inglés, pues me entendía más, ¿no? ujú, Resulta que una de las veces que fui, comenzó a platicarme y estaba enojado y triste porque dijo que se iba a divorciar de su señora. mm, Estaba casado con una gringa. Y dijo, me voy a divorciar, ya no quiero estar aquí, quiero trabajar en otra cosa, voy a vender mi tienda.
ya me cansé, ya tengo que irme de aquí. Entonces yo me fui a la casa ese día pensando y regresé como a la semana, bueno, así, y le dije, oye, pues ¿de veras piensas vender? Y era una tienda pequeña, pero en aquel tiempo tenía, bueno, hicimos un inventario y tenía como unos $80,000 de Wow. mercancía y parte del equipo. Ujú. Yo voy y le propongo que me la venda, pero no tenía el dinero para pagárselo todo cash. Yo le propuse a él, yo tenía guardados junto con mi papá como $20,000 ahorrados. Yo le dije, ¿por qué no te la compro? Te doy $20,000 de down payment y lo demás te lo pago cada mes y te abono lo más rápido que pueda. Él no me tuvo mucha confianza, no pensaba que yo pudiera cumplir. No me dijo que sí, ni me dijo que no, y pasaron 2, 3 días, una semana, y volvía otra vez, oye, pues, ¿qué hacemos? Y como al mes, después de haber hablado 3, 4 veces, llego y como que estaba enojadísimo con la señora y ya estaba listo. Y le dije, pues acepta mi oferta, no tengo otra. Y me dijo, ¿sabes qué? Me la voy a jugar. Te voy a aceptar tu oferta, pero tienes que trabajar mucho. Tienes que echarle mucha ganas. Le dije, no te preocupes. So, yo le iba a dar $20,000 del enganche o del down payment y él me dijo, no, Abel, nomás dame 15 para dejarte 5 para que tengas capital, para que puedas seguir operando. Wow. Cerramos el trato, contratamos una compañía que se dedica a hacer los inventarios y salieron cerca de $80,000 entre la mercancía que tenía y el equipo que tenía, que también era carnicería y estaba chiquita, pero tenía casi todo. Ok, 1 de septiembre del 68 la compré, la abrí ya, y era en septiembre, a finales de septiembre es cuando se empieza la pizca de la uva en Napa. El mero mes mejor que hay para un negocio, yo tomé posición. Uh, Y aparte, arriba del edificio donde estaba la tienda, era una casa, tenía una cocina en la parte de atrás y tenía 3 cuartos de dormir arriba. Mi familia, mi papá, mi mamá y 2 hermanas y un hermano nos movimos a vivir ahí también. Y la verdad que le eché muchas ganas, trabajé 20 horas diarias. Habría de las 7 de la mañana a 8 o 9 de la noche abierto y aparte yo mismo hacía acomodar toda la mercancía y limpiar y todo. Mi mamá me ayudaba mucho en eso, pero ya sí, yo llevaba los libros, pues yo era contador. ujú. Tenía todo en regla, pero me fue muy bien. En menos de un año le pagué toda la deuda que tenía y compré más cosas y la hice grande y me fue muy bien. Y de Wow. ahí como a los, ¿qué sería? Como 2, 3 años después compré ya otra tienda en el pueblo de Hillsburg, Ujú. que está más pegado a Sonoma, a Santa Rosa, pero esa ya era más grande y más bonita y también me tocó suerte de que compré el edificio también igual, convencí al dueño que me la diera fiada. Y como al año y medio compré otra más grande, esa sí era ya un supermercado de 40,000 pies cuadrados en la ciudad de Ukiah, más al norte. Me hice famoso porque yo era el único, eran las únicas tiendas mexicanas que encontrabas en el norte de San Francisco. Mm, No había otras en medio, o sea, si o ibas a la Luna Market o tenías que había 2, 3 tiendas mexicanas en San Francisco, que era una muy famosa que se llamaba Mi Rancho. ujú. Son mis tiendas, y aparte aparte de venderle o de tener clientes mexicanos, también tenía surtido de toda la mercancía que también le vendía a los gringos y los trataba muy bien y me querían mucho, ¿no? Pero ya de ahí, ya, la historia sigue. Wow. Oiga, pues, ¿a qué atribuye esto? ¿Estar en el momento correcto, en el lugar correcto, suerte o trabajo? Yo creo que la palabra trabajo y disciplina va primero. Y después, sí llegas al lugar correcto, pero creo que es un lugar que tú buscas. Ujú, Muy pocas veces te llega solo. ujú.
Pero yo creo que el primero es que tienes muchas ganas de trabajar y que eres muy disciplinado y si te llega el momento y te la juegas. Porque yo conozco inclusive gente de mi familia que de repente se han metido en negocios, pero la gente a veces cree que comprar un negocio ya no tienes que trabajar o trabajas menos. Oye, ¿ya para qué trabajo si soy el dueño? Ujú, Y más si es un negocio pequeño, pues tienes que trabajar tú. ujú. Y todavía trabajamos igual. Mi hija Yesenia, en la primera tienda que compré en Rutherford, en Napa, todavía la tenemos. Esa no la hemos vendido porque hay mucho amor y aparte es un gran negocio. Y mi hija Yesenia se fue a ayudarme allá y es feliz. Pero mi hija trabaja a veces 15 horas diarias porque abrimos a las 7 y cerramos a las 7 ahorita. Y ella tiene que quedarse porque los cocineros y los empleados se quedan como una hora para hacer limpieza y todo. Y se van una hora más o menos. Y mi hija todavía se queda porque tiene que hacer cuentas y tiene que cerrar todo. Eso yo digo, y lo veo cada vez que voy con ella, y digo, o sea, yo sé que trabaja. O sea, hay chance de repente, ya cuando tienes más organización, de que tengas alguien que te ayude y que puedas descansar un día o dos, o en la tarde o en la mañana. Pero ese es el éxito. Los negocios tienes que trabajar muchas horas y querer mucho tu negocio. Yo me acuerdo cuando abrí la segunda tienda en Hillsburg, que le digo que te ha pegado a Santa Rosa. El lugar era muy bonito, era un edificio como de 15,000 pies cuadrados. Lo arreglé bonito, pusimos toda la mercancía. Y era una tienda que había de todo, no nada más cosas mexicanas. Pero yo siempre pensé que para conquistar al gringo había que tener una tienda bonita y limpia. Ujú. Yo me acuerdo el primer día que abrimos, un día antes contraté a una compañía de limpieza que venían a limpiar los pisos y contraté dos, tres gentes que me ayudaran. Bueno, éramos como 5 o 6 empleados porque ya teníamos carnicería que eso tenía dos, tres personas ahí. Pero le dije, aquí vamos a abrir y vamos a trabajar con corbata, limpiecitos. Llegaba la gente, veía el piso y casi se peinaba en el piso. Y los gringos que llegaban a revisar a ver cómo estaba o a buscar algo, se sorprendían de primero la limpieza que teníamos y el trato que les dábamos. Y nuestra gente, con más razón, nuestra gente se sentía orgullosa de tener una tienda tan arreglada, tan limpia y que encontraras casi todo y un servicio de primera, sobre todo a nuestra gente. Y no importaba si llegaban sucios o acababan de salir del campo de trabajo, los atendíamos con mucho. Creo que ese es el éxito de cualquier negocio, que hay que trabajarlo y hay que atenderlo, ¿no? Wow. Pues siempre lo he admirado y usted lo sabe. Se lo he dicho infinidad de Gracias. veces. Igualmente de aquí, parte. Gracias, gracias. Pero conociendo esta historia que no la conocía a fondo, porque en alguna ocasión nos sentamos a conversar y hablamos un poquito de nuestras vidas y vimos que había mucha similitud. Sí, Y me acuerdo que usted me dijo, uff, de su vida se puede hacer una película. Y al ratito le voy a platicar qué hicimos con todo eso. ok. Pero quiero que en un ratito más, porque vamos a nuestra segunda parte, quiero que me diga entonces cómo llegó a la música. Porque si todo esto que logró hasta aquí donde vamos es grande, pues yo siento que no se compara absolutamente en nada con lo que logró después, ¿no? Tienes razón. El éxito de la música fue increíble. Y yo creo que también, Ajá. ¿qué traes contigo? ¿Qué te gusta? Ujú. Y la música es algo especial que a todo el mundo nos gusta, a unos más que a otros. A mí siempre me gustó, desde niño me gustaba la música y me acuerdo de niño en el rancho que creo que había dos personas o una sola familia que tenían un radio. Y yo no sabía que era un radio y fui con los hijos y me enseñaron una caja allí que salía la música y yo pensaba que alguien estaba dentro de la caja cantando. Desde entonces lo traigo en la mente y siempre la música fue parte mía. Siempre quise ser parte. De repente aprendí a tocar guitarra, que no le seguí. Y luego de repente dije, yo ese día yo puedo cantar.
y tampoco le seguí. O sea, me acuerdo que había un grupo, hay un muchachos en Ciudad Juárez que estaban practicando para hacer un grupo y yo fui a practicar con ellos y yo me puse a cantar, no me acuerdo qué tema. Pero hubo alguien ahí que se burló de mí y dijo que yo no servía para cantar y me acomplejó y nunca más seguí. Pero creo que tengo un problema muy grande que no me ha ayudado para cantar. Es que yo tengo una memoria muy mala. Mm. A mí no se me graban las cosas. Yo no me sé ninguna canción. No, No no me sé puede ser una posible canción eso. completa. Exactamente. Escucho la canción y digo, ay, y a veces sé quién la cantó, quién le hizo el éxito, quién es el compositor, de qué marca, de todo, pero no me sé la canción. Wow. En la Bueno, escuela fue el mismo problema. Para aprender mi lección yo sufría mucho, me tardaba horas para aprendérmela. Mi memoria nunca ha sido buena. Eso tengo que trabajar más. El caso fue que la música siempre era parte. Cuando le digo que ya tenía las tiendas, lo primero que hice con la primera tienda, primero buscar otro tipo de mercancía que no vendíamos. ujú, Y entre eso, yo sabía que nuestros paisanos buscaban música y pues algo porque no había nada más que hacer. ujú, Y cuando tomé posición, la primera semana comencé a buscar más discos. Y en Los Ángeles había dos, tres distribuidores de música en español, que la mayoría de ellos eran cubanos. ujú, Ellos controlaban la música en español. sí. Entonces yo ordené y en vez de tener como 80 discos en una raca, no tenía mucho espacio en mi tienda, pero como no agarraba mucho espacio allí, compré como 10 racas más y exhibía como 500 LPs, Wow. aquellos, ¿no? De diferentes artistas. Llegaban los paisanos que sabían que había una tienda mexicana, algunos vivían en ranchos lejos, manejaban media hora, una hora, hasta 3 horas de retirado que vivían en los ranchos por allá a comprar cosas que no encontraban. Y vendíamos mucha música. Y luego en aquel tiempo había los que le llamaban los tocadiscos, los record players, que eran portátiles de baterías. Ujú, Y yo me conseguí unos que eran de la marca Panasonic, muy buenos. No sé, me acuerdo, creo que compré 20, 25 la primera vez y los vendía como a $15. Y se me acabaron luego. Entonces llegaban los paisanos, compraban el tocadiscos, se llevaban 5 o 10 discos. O sea, se iban contentos porque ya llevaban algo para entretenerse. Entonces, yo quería comprar música de artistas que yo sabía que eran vendedores, pero no la encontraba con los distribuidores de Los Ángeles. mm, Y ya había las compañías, por ejemplo, en Miami había una compañía, la gente que era el distribuidor de lo que es ahora Sony, que en aquel tiempo era Discos Columbia. ujú. O CBS. Bueno, CBS vino después, Ujú, pero de ahí vino la... Ok, el caso fue que yo llamaba a las compañías distribuidoras y me decían, no vendemos retail, ujú, o lo que llamábamos menudeo de aquel tiempo. ujú. Yo creo que todo se llama igual. Y había en ese tiempo el famoso Los Relámpagos del Norte, que eran un fenómeno y que todo el mundo los escuchaba, y Ramón Ayala y Cornelio Reina, Los Relámpagos del Norte, de una compañía chica que estaba en el McAllen, Texas. Creo que la marca se llamaba Bego Ujú, y tendrían como unos 6, 7 discos diferentes. Y la compañía era pequeña y tendría como otros unos 7 o 10 discos de otros artistas. Yo llamo. Encuentro el teléfono, los llamo y le digo, oiga, pues quiero comprar discos de los Relámpagos. Me contesta una señora, una muchacha, y me dice, es que nosotros no vendemos a las tiendas, al retail. Y yo dije, ok, pues ni modo. Y ya me habían dicho todo lo mismo, nadie me vendía. Pero el vato es medio abusado y llamo el siguiente día a Discos Bego y digo, este es Abel de Luna Music Distribution, del norte de California. Y se quedó apantallada porque nunca había escuchado ese nombre. Pero como dije, distribution, ya sé. Y me dijo, está bien, pero aquí vendemos por puras cajas cerradas. ujú. Y cada caja traía 25 discos. Los relámpagos eran un fenómeno.
Entonces dije, ok, pues no hay problema, ¿no? Y me dijo, ¿de quién quiere? Le dije, mire, de este número de los relámpagos, mándeme 200. Y de este otro, otros 200. Y de este, 150. Y se asustó con la orden que le puse porque eran muchos. No Ujú. estaban acostumbrados a vender tanto. Y me dice, oiga, pero usted no es cliente. Si se los mando, tiene que pagármelo COD. Oh, 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 oh. Y yo dije, no hay problema, mándemelos y yo le pago aquí cuando llegue. So, ya puso la orden y todo, y como a los 3, 4 días llega un troque de esos. Antes no había los de ahora, Ujú. que hay Amazon por todos lados. Y llega el troque y me dice, ok, traigo una mercancía, pero necesito cobrar, no sé la cifra, 1,000, 3,000 dólares, una cantidad bastante grande. Y yo, está bien. Yo ya estaba preparado, le di el dinero, bajó toda la mercancía y puse los discos a la venta. No, entonces comencé a comprar, y luego llamé ya a otra de las de las disqueras. ¿Se acuerda de Musar? Sí, cómo no. Musar y Peerless, que eran la misma y tenían una línea donde estaba todo lo grupero, Mm. Echo. Eco. Ujú. Estaban los Sapson y los Apple, los Solitarios, Frantic, los babies. los Babies, todo lo grupero. Sí. Yo hice lo mismo, le llamé, le digo, oiga, Abel de Luna, el distribuidor más chingón del norte de California. Y llegó un punto donde tenía una bodega en la parte de atrás de mi edificio, bastante grande, llena de discos, porque había comprado mucho y no vendía tantos, así como necesitaba espacio. Y cuando ya tenía la segunda tienda, pues con más razón. Entonces allí opté y abrí una distribuidora ya real, ya de a veras, en San José, California, en la calle Segunda. ¿Qué le parece si eso me lo platica en el próximo programa? Me parece perfecto. Cámbieme la plática porque ahí me aviento como 3 horas. Gigantes de la música, búsquenos cada semana y la semana que viene vamos a escuchar cómo surgió uno de los fenómenos gruperos más grandes en la historia de la música, los Caminantes. Ahora, ¿fueron los Caminantes los primeros en llegar a la compañía del señor Luna? Yo de antemano les digo que no, porque sé de algunos otros que llegaron antes, pero El sin primer lugar a grupo dudas, grande que yo tuve, porque comencé a grabar cuando ya teníamos la distribuidora, se llaman Los Huracanes del Norte. para allá iba también. Bueno, ya lo saben, la próxima semana los esperamos. Gigantes de la música, búsquenos cada semana. Por favor, suscríbanse y dale me gusta. Gigantes de la música, gracias.